Hola a todos, ¿cómo están? Somos Dani, Daniela Príncipe y bienvenidos al podcast de Yo Elijo la Pureza, donde estamos listos para hablar de lo que no se habla. Antes de empezar, les animamos como siempre a poder suscribirse a nuestro canal, es totalmente gratuito y así no solamente suscribiéndose, sino que presionando la campanita van a estar siempre avisados cada vez que saquemos material nuevo. De la misma manera les decimos que pongan me gusta a este contenido y que lo puedan compartir también para que otras personas puedan disfrutar y seguir aprendiendo, ¿no, mi amor? Sí, qué gusto es haber estado en varias iglesias, varias ciudades y poder escuchar que realmente estos tiempos de podcast les están siendo de bendición, estamos aprendiendo juntos, les está poniendo tal vez más claros ciertos temas, así que nos alegramos por eso. Igual con toda la libertad pueden siempre escribir acá en los comentarios sus apreciaciones y también a la vez qué temas les gustaría también que podamos seguir compartiendo aquí. Pero hoy tenemos un tema que a muchos les va a interesar. Y sin ser estereotipado, la verdad es que por el tema de tener tantas consejerías, sé que a muchas les va a interesar este tema también. Sí, porque como tú dices, hemos estado viajando durante estos años a varios lugares, dentro y fuera del país. Y una de las cosas con las cuales más nos hemos encontrado es con el tema de ser soltero. ¿Tiene algún propósito? ¿No? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es una bendición? ¿No lo es? Más que todo la pregunta a veces arranca con el tema de ¿qué está pasando? ¿Por qué sigo soltero? O más bien al revés, ¿no? ¿Pero qué si yo no quiero una relación? O sea, siempre girando ahí, ¿no? Claro, y nos encontramos con muchos amigos también que son pastores y que nos dicen, oye, tengo ahorita un problema en mi iglesia, los chicos no quieren casarse, ¿no? No quieren tener relaciones, o sea, relación romántica me refiero, no quieren tener relaciones de noviazgo, porque piensan, no, eso es algo que todavía más adelante, mucho más adelante, y no se dan cuenta que a veces la vida se va pasando, ¿no? Exacto. Entonces, ser soltero, ¿no? ¿Será un problema? ¿Será una...? Claro, incluso, ¿no? Podemos ver o sea, una cosa es cuando son adolescentes, ¿no? Y se les da ciertos consejos sobre esperar, etcétera, pero otra cosa es ya cuando pues pasan los años y siguen diciendo, no, yo estoy esperando, tranquilo, no estoy listo, en fin. Y ya tienen como 40, ¿no? Ya. No le digas. Ajá. Pero lo que es notorio y que todos podemos darnos cuenta es que aumentan los solteros, ¿no? Y algunos estudios están mostrando justamente que hoy, en este tiempo, hay más solteros que nunca en la Tierra, sobre todo en las sociedades occidentales. Interesante. Y mira las proyecciones, algunos datos para que ustedes puedan saber. 1 de cada 4 adultos mayores de 50 años nunca se ha casado. Y hay algunos lugares en donde incluso las cifras son más radicales, más fuertes que estas. En Nueva York, por ejemplo, 1 de cada 2 adultos vive solo. ¿Y por qué está ocurriendo esto? La verdad es que ninguno de los estudios, solamente te dan cifras, ninguno puede explicarlo, ¿no? Y como lo dijimos hace un momento, es algo que incluso vemos en nuestras iglesias, ¿no? Vemos gran cantidad de solteros, sí, cada uno con sus propias razones, y eso nos levanta interrogantes también a nosotros, ¿no? Porque no solamente hay razones que parecen buenas, otras que quizás borden con lo egoísta, y algunas que de repente también florecen o parten de algunos mitos, ¿no? Que podamos tener acerca de la soltería, ¿no? Sea como sea, es lo que estamos viviendo hoy día en nuestras iglesias también. Sí, pero que si uno mira hacia atrás, las generaciones pasadas, lo más frecuente era ver que todos los hijos cuando crecían se casaran, tuvieran varios hijos, y luego estos, o sea, en la siguiente generación, ¿no? Tal vez ya no son todos los que se casaban, tal vez era uno por ahí que se quedaba soltero, 2, pero ahora en realidad ya, más bien, creo que es a la inversa, ¿no? O sea, de los hijos, más bien el raro creo que es el que se casa, el que hace familia, ¿no? Lo más típico ya que se ve es que pues permanecen solteros, permanecen unidos a su familia de origen. Y justamente por no tener convicciones, un concepto correcto de la soltería,
la gente toma no solamente decisiones cerradas, sino que a veces no da pasos cuando tenga que darlos. Exacto. Y para algunos, por ejemplo, la soltería, para algunos que tienen un buen concepto, se transforma obviamente en una oportunidad maravillosa que aprovechar. Pero a otros, con un concepto un poco más cerrado del tema, se transforma en una amenaza, ¿no? En un estigma, de repente también para algunos. Claro, por un lado está el extremo que en un sentido siente que haberse quedado soltero es haberse quedado pues hasta maldecido, ¿no? En un sentido, y está... ¿Qué estaré pagando? Ajá, y está el otro extremo, ¿no? Que es el que se ha quedado soltero, pero como realmente su forma de defenderse ante, pues tal vez muchas razones, ¿no? Heridas, etcétera, ¿no? Y que en un sentido, también hoy en día sobre las mujeres está el concepto de obviamente de mujer empoderada, ¿no? Y que por ende, pues, la soltería la libera de las cargas del matrimonio, ¿no? Claro, entonces tenemos extremos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la solterona, por ejemplo, en el caso de las mujeres, Ajá. ¿no? Que es fuerte. Es horrible, pero es una carga, ¿qué ¿no? te dicen, no? O sea, eres indeseada, o sea, eres... Algo estuvo mal contigo, sí, definitivamente. Feo. Una cosa así, ¿no? Sí. Y el otro extremo es no necesito a nadie. Pues estoy hablando solamente de las mujeres, ¿no? Ajá. Un extremo es la solterona, el otro extremo no necesito a un hombre, la autosuficiente, ¿no? Ajá. Y es por eso que incluso hoy día también algunos han cambiado este concepto de soltero por el de justamente el de single, ¿no? Más friendly. ¿No? Que suena así más amistoso, menos estigmatizado. Sí. No, y la otra vez justo escuchaba, ¿no? Por ejemplo, de una mamá, de una jovencita de 13 años, pero que contaba que desde que su hija tenía 10 años, siempre le dijo, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo voy a ser la tía cariñosa, la tía que engría a los sobrinos. Que les compra cosas. Ajá, pero yo no me pienso casar. Y imagínate, o sea, a los 10 años, ¿por qué? ¿No? ¿Será que realmente nos están programando para quedarnos solteros? O también qué ejemplos estamos teniendo, también. ¿no? Que nos hagan desear una relación, ¿no? Ajá, o no desearla. Claro, porque hay muchos casos donde de repente hemos tenido tan malos ejemplos delante de nosotros, desde muy temprana edad, que la sola idea de formalizar una relación nos suena a algo disparatado. Claro, ¿no? y en esa búsqueda de seguridad, entonces ¿con qué me quedo? ¿No? Prefiero yo y mis gatos, ¿no? Sí. No. Mejor solo que mal acompañado. Bueno, entonces, como estamos viendo aquí, la pregunta es, ¿seremos solteros por convicción o solo estamos encontrando una excusa que suena espiritual porque estamos reaccionando negativamente al pasado, ¿no? Y la verdad es que la soltería no es una maldición. No lo es, no necesitamos un exorcismo de soltería. ¿No hay un espíritu entonces de soltería? O sea, la verdad, yo no he visto... echar fuera un espíritu de soltería. Yo no he visto que exista un espíritu de soltería. He visto Chispas. que existen solteros y solteras, ¿no? La soltería no es algo que exorcizar, ¿no? Sino, en realidad, la soltería es una etapa de la vida que podemos usar para ser de bendición, ¿no? Y es por eso que nos gustaría compartir, ¿no? Mientras hablamos, realmente, ¿cuál es el propósito para lo que es ser soltero y cuáles son los mitos que normalmente hemos abrazado y están pudiendo afectar hoy nuestras decisiones para el futuro? Pero recuerden, no hay vuelta atrás, no hay tiempo que se pueda recuperar. Por eso es importante meditar bien qué originan nuestras decisiones, sobre todo en esta área amorosa, ¿no? En el área romántica. Pero si tienes, por ejemplo, que darle un vistazo a la sociedad actual, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de hoy y la cantidad de solteros que hay hoy, ¿tiene que ver algo, está relacionado en algo con
con lo que piensa la cultura hoy en día acerca de las relaciones? Es evidente. O sea, O del matrimonio, mejor dicho. totalmente, o sea, ya de por sí, o sea, ideologías tan fuertes que han podido entrar como la misma ideología feminista, la ideología de género, o sea, lo que hacen es por todos los medios ridiculizar el matrimonio, ¿no? El pensamiento progresista, en un sentido, lo que hace es ridiculizar el matrimonio, ¿no? Constantemente tratan de desvirtuar, por ejemplo, sacan noticias que son fake news, ¿no? Pero sacan noticias diciendo, no, se ha descubierto que el que se casa vive menos que el soltero, ¿no? O que no sé, ¿no? Por ejemplo, el soltero tiene menos cáncer que el que se casa. De ¿no? verdad. Cosas sí, así, sí, sí. o sea. Disparatadas, pero... Y te sacan un estudio hecho en una universidad en Islandia, ¿no? Con 3 parejas, o sea, algo O esos súper blogs selectivo. de hombres o mujeres que dicen acerca de la felicidad de estar soltero, he podido viajar como nunca, Claro, exacto. Mis finanzas no se han visto afectadas. Claro, entonces te venden pues el sueño, ¿no? de un futuro feliz alrededor de no casarte ni tener hijos, ¿no? Evidentemente. Y a la vez también, obviamente esto es parte de pues toda esta agenda que lo que busca es realmente reducir la reproducción, la población, el crecimiento poblacional, ¿no? Obviamente si no hay casados, no hay hijos, ¿no? O sea, es menos frecuente que lo haya, ¿no? Entonces, por ende, hay mucho de ello, de esta cultura. También a la vez, la misma ideología feminista lo decía porque de por sí, o sea, dentro de esta ideología, la mujer casada en un sentido está como con la carga de tener que vivir alrededor de su marido y esto pues siempre la va a tener esclava, ¿no? Por eso es que algunas de las pensadoras, ¿no? Feministas hablaban pues negativamente, ¿no? Acerca del matrimonio, siempre haciendo énfasis en la parte de la sujeción, ¿no? Y entonces en un sentido te vacunan contra el matrimonio, te vacunan contra el matrimonio. Entonces todo esto evidentemente gira en torno a una cultura que además pues es altamente egoísta, altamente banal, ¿no? Porque materialista. Al fin y al cabo, ¿por qué no me caso? Porque quiero, no sé, proteger mi tiempo, ¿no? Porque quiero proteger mi tiempo, mi plata. Claro, mi plata. Entonces, siempre es egoísta, ¿no? Exacto, totalmente, ¿no? Todo, o sea, a veces en muchas personas su razón para quedarse soltero tiene que ver con ellos mismos, con como que han logrado cierta estabilidad, sobre todo cuando ya pasan los 20, ¿no? Incluso los 30, ya han logrado cierta estabilidad que no quieren romper, ¿no? Para compartir la vida con alguien. Pero incluso ya saliendo hacia otra categoría de solteros, hay algunos solteros que de repente se mantienen solteros porque han tenido malas experiencias en el pasado y esto los lleva a concluir, o sea, me han herido tanto que prefiero estar solo. O he tenido tantas malas experiencias románticas en el pasado que de repente o ya yo no sirvo para una relación o no quiero otra vez exponerme a ser dañado. Sí, eso es lo que yo más he encontrado. O sea, cuando he conversado, sobre todo con mujeres, ¿no? Les he preguntado, bueno, mi pregunta directa es esta, o sea, si tal vez el Espíritu Santo hoy te hablara y te dijere, esa persona es con la que quiero que te cases, ¿tú estarías lista y dispuesta? Mejor dicho, ¿tú estarías dispuesta a obedecer? Y la respuesta muchas veces es no, porque no me siento lista, no me siento preparada, creo que aún me falta, creo que todavía tengo heridas, ¿no? Y va acompañada con un temor, ¿no? Un temor al futuro, ¿no? A tomarla, a vivir de nuevo, ¿no? La pesadilla que se vivió antes, ¿no? Entonces, el tema es que ¿cuándo es que, o sea, como te digo, ¿no? Cuando han habido estas heridas, ¿no? Y no se tratan, siempre vamos a sentir o pensar que no estamos listos, que no estamos preparados, los temores se arrastran y como muchas veces les he dicho cuando me han preguntado esto
o sea, ninguna herida ni temor se va a ir con el tiempo. Exacto. ¿No? Pero sí es una constante, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con temor al futuro, ¿no? Y el hecho de que como fallaron antes, hay un sentimiento pues de insuficiencia. Claro. Te fallaron o fallaste. Y no solamente eso pasa en las mujeres, pasa en los hombres también, ¿no? A veces han tenido tantas malas experiencias en el amor que al final terminan concluyendo que eso no es para ellos. Claro. Y algunos hasta lo espiritualizan. Y hay una frase dentro de las iglesias para definir a aquellos que deciden ser solteros, ¿no? Y es el clásico, no, pastor, yo creo que mejor entonces tengo el don de Pablo, te dice. Sí, así graciosos. No predican como Pablo, pero tienen el don de Pablo. Claro, porque, y quiero leerles este verso donde muchos sacan esto, lo del don de Pablo, en 1 Corintios 7, del 7 al 9. Y Pablo dice, en realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Entonces, fíjate, o sea, si tú lees este pasaje y lees todo el contexto, te vas a dar cuenta de que el don de Pablo no era en sí el ser soltero, sino que el don de Pablo era la capacidad dada por Dios para priorizar el evangelio y quedarse soltero una parte de su vida sin necesidad de enamorarse, casarse o incluso poder resistir la tentación sexual. Entonces estaba ligada a un propósito. Pero Pablo es tan claro que dice, a mí me gustaría que todos fuesen como yo, pero entiendo que no todos son como yo. Ajá. Entonces el don de Pablo no era simplemente el don mágico de ser soltero. No, era un don ligado a un propósito. Yo voy a ser soltero por la gracia y el poder de Dios para poder dedicar mi vida por completo al evangelio y al propósito que Dios me ha dado. Es cierto. Y en realidad muchos de los que se excusan en ese don, la verdad es que, como decía, más que todo es su defensa para no salir heridos, ¿no? Uh-huh. A veces están resentidos, ¿no? Con el sexo opuesto, ¿no? Entonces simplemente ya no quieren nada con nadie. Entonces el don de Pablo no es estar resentido con el sexo opuesto y ya no quiere nada. No tiene nada que ver con eso. Ya. Eso quedó clarísimo, creo. No tiene nada que ver con tampoco tener un bajo líbido, ¿no? O sea, porque algunos piensan que el don de Pablo es no tener deseos sexuales. Esa ha sido una interpretación media rara, pero la verdad es que no tiene que ver con no querer tener relaciones sexuales. Lo más probable también es que por su propia dedicación al llamado uh-huh. y enfocarse en eso, es que sí hayan bajado evidentemente cualquier tipo de deseo sexual, pero todos somos tentados, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene que ver con tener un bajo líbido, ¿no? Un don o sea, como el don de no tener deseos por otros, ¿no? Ni tampoco un castigo autoimpuesto por nuestros errores pasados, ¿no? Es como mi penitencia, ¿no? Claro, no, la malogré tanto, la arruiné tanto que, no sé, merezco el castigo de estar soltero toda mi vida. ¿No? Sí. No, ni tampoco es ser una mala pareja sentimental, ¿no? Entonces no sirvo para eso, entonces tengo el don de Pablo. Y la verdad, una vez más, el don de Pablo en realidad fue una decisión para empezar de él a causa de su propósito y que obviamente estaba acompañado de una gracia de Dios para poder vivir así, ¿no? Claro. Y si esto es algo que el Señor te dirige, gloria a Dios, ¿no? Si es algo que Dios te dirige y Él te da la gracia para vivir así, pero subrayo, o sea, que Dios te dirige, no que tus heridas, emociones, dolores, temores te dirigen. Nunca actuar por temor va a traer algo bueno en nuestra vida. Claro, tú lo dijiste hace un momento. O sea, si tienes el don de Pablo, entonces vive como Pablo. Predica, ¿no? Como Pablo. O sea, el don de Pablo estaba ligado a su propósito. Exacto. ¿No? Que era una entrega total a la labor del evangelio. Así es. Y la verdad, la última persona que escuché que me dijo que tenía el don de Pablo ya está de novio. Así que
Bueno, vamos a ver algunas además razones equivocadas para estar Ok, soltero. espero que estés anotando razones equivocadas para estar soltero. Y la primera razón es esta: pensar que ser soltero es ser más espiritual, ¿no? Hay algunos, justamente por eso, lo que acabamos de hablar del don de Pablo, piensan que estar soltero es más espiritual que estar casado. Pero tú tienes que saber que ni la soltería ni el matrimonio te hacen más espirituales. Lo que te hace más espiritual es estar en el plan de Dios. Por lo tanto, si el plan de Dios para tu vida es estar casado, entonces eso es espiritual para ti. Y si el plan de Dios para tu vida es estar soltero, eso es espiritual para ti. 1 Corintios 7:7 dice: en realidad, mira lo que dice Pablo, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Entonces, cada uno tiene su propio diseño. Ujú. ¿Mm? Exacto. Y entonces, por ende, tú tienes que buscar qué es lo que Dios tiene para ti. Y la verdad es que, como te digo una vez más, no tiene que ver en cómo te sientes, lo que te ha pasado, sino tiene que ver en callar y escucharle a Él qué tiene Él para ti. Y no te asustes, porque definitivamente lo que Él tiene para ti es Él quien te va a llevar allí. Exacto. No son tus fuerzas. Yo también quisiera añadir algo, y es que en muchas veces hemos cometido errores atrás. Y creo que esto va conectado justamente con el segundo punto, que es decidir ser soltero por estar herido. Esa es una mala decisión. Una mala decisión, mala razón. tomar decisión de quedarse soltero por las heridas. Y muchas veces en el pasado hemos cometido errores, a veces no solo al haber tenido una relación. Yo creo que hasta el hecho de ver pornografía termina hiriéndote. ¿No? Porque deforma tu forma de ver el sexo opuesto, incluso a ti mismo. Incluso otro tipo de prácticas terminan también, uno no se da cuenta, pero terminan dañando tu autoestima, dañando tu autoimagen y dañando tu también a la vez tu propio concepto de ti mismo, porque muchas de estas personas cargan con esa culpa y eso, sumado a las heridas, ¿qué sucede? Hace de que no te sientas digno de encontrar una pareja o de que Dios te dé una pareja. Piensas, esto de repente es para los vírgenes, para los que sí se guardaron. Y evidentemente, o sea, las personas que se han guardado van a poder tal vez vivir una sexualidad con menos trabas, ¿no? Pero eso no quiere decir que Dios te haya descartado. Dios quiere darte a alguien y Dios quiere prepararte para ese alguien, pero evidentemente ese es un proceso que va a entrar en esta etapa de soltería pero que no tiene que esperarse, porque algunas personas esperan encontrar creen que van a encontrar a alguien y ahí cuando lo encuentren recién, entonces empiezan su proceso de sanidad. No sean graciosos. Este es el momento de empezar nuestro proceso de sanidad, de lidiar con los temores. ¿Y cómo se hace? Se hace desde tu propia comunión con Dios. Tú identifica qué temores tienes y pregúntale: Señor, ¿tú qué dices al respecto de esto? ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú acerca de esto? Y háblale cuál es el temor que estás teniendo. Y escucha al Señor, escucha al Espíritu Santo, lee la Biblia y Él te va a responder allí también. Y esas respuestas, aférrate a ellas, aférrate a esas palabras, porque son las que van a traerte libertad de esos temores, de esas heridas, y es ahí donde la palabra trae sanidad. Exacto. Por eso la Biblia dice que Él envió su palabra y nos sanó. Pero si tú estás teniendo heridas, temores ligados a tu pasado, tú necesitas sanar, y ese día es hoy, porque el Señor está en ti. La Biblia dice que el Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Y sabes por qué está sobre ti? Porque tiene una misión, que es poder sanar a los quebrantados de corazón. Así que busca al Señor y sana, y tienes que estar ya listo para lo que Dios tiene para ti en el futuro. Sea que te permanezcas soltero como Pablo para hacer tu llamado, pero tienes que hacer tu llamado sano, no tóxico. Y tienes que también a la vez estar listo si es que Dios en el futuro tiene un nuevo paso para ti en esta área. Entonces, ¿las heridas de una experiencia pasada no se curan con una nueva relación? No, al contrario. Porque en realidad una herida en la parte relacional que haya podido dejarse, ¿no? Obviamente por una relación, termina no solamente afectando una futura relación, en realidad afecta hoy todas nuestras relaciones. Afecta hoy todas nuestras relaciones. Entonces, evidentemente, si yo entro en una nueva relación amorosa, va a afectarla. ¿Por qué? Porque
mi herida va a hacer que yo reaccione a la defensiva en ciertas cosas por el temor a volver a ser dañado. Por eso es que hoy es mejor tratar con aquellas cosas que vemos que el enemigo nos está limitando, nos está engañando por las malas decisiones que hemos tomado antes, y así poder en esa libertad y paz poder vivir con el resto del universo y a la vez también cuando estemos con alguien. Entonces, si yo soy una persona herida, eso no solamente va a afectar una futura relación, sino incluso si yo elijo ser soltero, Va a afectar igual va a afectar mi vida. Relaciones en el trabajo, familia, Cómo me veo. Todo, absolutamente. Porque esas heridas están enraizadas a pensamientos que son en realidad pensamientos que el enemigo ha traído sobre nosotros por las malas experiencias que hemos vivido. Entonces necesitamos deshacernos de esas mentiras, o esas mentiras van a más bien fortalecerse en nosotros y luego va a ser aún más difícil tratar con ellas. Muy bien. Tercera razón equivocada para estar soltero es decidir ser soltero por ser exigente. Y esto es muy común, sobre todo en las iglesias, sobre todo con el mito del idóneo, ¿no? Sí. Quizás un día nos tomemos el tiempo para hablar solamente... Yo he escuchado mujeres, ¿no? Que dicen, pastor, yo he hecho mi lista. En primer lugar, ¿quién te ha dicho que hagas una lista? Pero ya, yo he hecho mi lista. Es como la cartita de Papá Noel, ¿no? Una cosa así. Sí. No, y he puesto ahí en mi lista que la apariencia física debe ser así, asá. Pero literal es como una carta a Papá Noel, porque, o sea, la Biblia no te llama a hacer una lista. La Biblia te llama a sujetarte a la voluntad de Dios para ti y a que confíes en Él. Hay una lista que más bien Dios te ha hecho para elegir a una persona. Y la primera, por ejemplo, tiene que ver con que esa persona sea una persona creyente, sea templo del Espíritu Santo, sea una persona que tenga a Cristo. La Biblia es súper clara en ese aspecto. Entonces, Dios tiene una lista, así que, ¿por qué no mejor en vez de mirar tu lista, rompes tu lista y mira la lista de Dios, del perfil de la persona con la que quiere que estés? Porque tal vez te vas a dar cuenta que hay cosas que tú estás exigiendo que Dios no exige, pero a la vez también que hay cosas en las cuales Dios sí exige y tú también tienes que no ceder en ellas. ¿No será, amor, que nuestra lista y la de Dios tienen perspectivas muy distintas? ¿No será que a veces nuestras listas son muy superficiales? Y las de Dios son más profundas? Yo creo que como siempre se divide entre una mirada terrenal y una mirada eterna. La mirada de Dios es una mirada eterna. La mirada de nosotros es una mirada terrenal. Muchas veces, ¿no? Entonces, a veces cuando miramos desde acá, miramos lo inmediato, satisfacción inmediata, lo que yo quiero, pero en cambio la mirada de Dios siempre está mirando hacia adelante. Y por eso es que las personas a veces deciden como miopes en un sentido, ¿no? O sea, con vista corta al futuro. Deciden la gratificación inmediata y no se dan cuenta que con esa persona te van a tener que vivir toda la vida, van a tener que batallar las tormentas de esta vida, van a tener que enfrentar cuestiones muy complicadas en el futuro, van a tener que muchas veces tomar decisiones juntos en momentos de crisis, en momentos donde las emociones están movidas y tienen que mantener el acuerdo. Y es por eso que Dios es claro. ¿Cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque por ejemplo, cuando tus hijos se enferman, o sea, ¿con quién vas a decidir? ¿Con el incrédulo qué vas a hacer? Cuando a la hora ¿Con el incrédulo pero pepón? Ajá. Igual eso se desgasta, todos nos desgastamos, dice la Biblia, como menos vestiduras. Es maravilloso. Pero en el caso del espiritual, lo interno se renueva. Y mira, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto estas relaciones que luego están, ay, que sí, yo quiero que mi hijito lo presente el pastor, pero él quiere que lo bauticemos en la iglesia católica. Ay, yo quiero que mi hijo, no sé, vaya a un colegio cristiano, pero él quiere meterlo no sé, a tal colegio. Yo quiero que de repente mi hijo venga a la iglesia, pero él quiere que decida cuando ya sea más grande. O sea, nunca pensamos en largo plazo
Y es por eso que terminamos en esos problemas. Pero Dios sí piensa a largo plazo. Él tiene una mirada más allá de nosotros. Sabe qué vamos a enfrentar y sabe quién necesitamos a nuestro lado. Solo para decir una cosa más. Si tú estás postrado en una cama y no tienes esperanza, ¿no te gustaría tener al lado a alguien que se va a poner de rodillas y va a usar una fe que alimentó por años fuerte para creer por tu vida y por un milagro por ti? ¿O alguien que simplemente se desespere y simplemente ya esté pensando qué talla va a ser tu cajón? Mira, volvamos un poquito al punto. De ahí hemos fluido con varios consejos, pero hablamos de ser solteros por las razones equivocadas y en este caso ser muy exigentes. De hoy muchas personas son solteras en las iglesias porque o tienen razones muy superficiales, ¿no?, irreales, o razones muy legalistas. Entonces al final tienen una lista tan sí, pastor, irreal. Es que él no, porque él cuenta muchos chistes. No, pastor, él no, porque él es muy serio, no cuenta chistes nunca. No, pastor, es que él, no sé, él viene de padres divorciados. No, pastor, es que él, no sé, no sé, creció con su abuelita, ¿no? Y no sabe lo que es un matrimonio. Te has escuchado de todas las excusas, las exigencias. Y nunca nadie logra ser totalmente digno. ¿No? Entonces, esa es una razón. Ni Thor ganaría ahí, de verdad. Claro, como el martillo de Thor, exactamente. Sí. Nadie llega a ser completamente digno. Y la verdad es que esto no significa que seamos conformistas o que nos resignemos, sino que seamos espirituales. Exacto. Y eso hace de que tengamos no una mirada conformista, pero sí una mirada con los ojos del Señor, porque algunos de repente están pensando a estas alturas. Entonces, pastora, que me está diciendo que que no me va a gustar la persona con la que me voy a casar, entonces por el propósito de Dios tendré que sacrificarme, resignarme. No, definitivamente la persona que llega de Dios para tu vida, con la cual tú deseas, sí va a ser una persona que te va a gustar, pero que va a romper con estas listas o legalistas superficiales en pro de un proyecto realmente espiritual, ¿no? Y el asunto también es de que el que me guste a alguien o no es el filtro para digamos, empezar una relación, sino es principalmente la dirección de Dios, pero evidentemente uno busca esa dirección en base a las atracciones que va sintiendo hacia alguien, ¿no? Si me gusta alguien, obviamente consulto al Señor, ¿no? Y puedo ir discerniendo. O a veces el Señor también nos puede tal vez guiar a conocer a alguien y en ese camino puede ir surgiendo la atracción. Pero si algo tú debes saber es que confiando en Dios uno puede darse cuenta que Dios nos da mucho más de lo que pedimos o soñamos. Exacto. De verdad. Y vamos con el último punto. Decidir ser soltero por razones egoístas. Es decir, como decíamos, es una cultura egoísta, una cultura superficial, donde el matrimonio pues prácticamente ya está, digamos, como quien dice, pasado de moda, no sirve. No es deseable. Exacto, y en pro de la realización personal, en fin. Muchas personas optan por no casarse, pero aún así nosotros tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios dice. Sí, desde raíz te digo una cosa y es, la vida de un hijo de Dios es totalmente contrario al camino del egoísmo. La vida de un hijo de Dios se caracteriza por el amor. Se caracteriza porque no se pone primero, sino más bien se niega a sí mismo para poner primero a Dios y para también poner primero al prójimo. Entonces, la voluntad de Dios por eso es de que nosotros podamos seguir creciendo en ese amor y seamos semejantes a Él, nos parezcamos a Él, crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, quien es el amor mismo encarnado. Pero por eso mismo yo creo que no hay lugar perfecto o mejor lugar para poder crecer en amor que en el matrimonio. Definitivamente, porque es ahí donde uno puede amar románticamente, sí, pero también con toda la expresión de 1 Corintios 13, paciencia, bondad, ¿no? Gentileza, toda la expresión que habla acerca de no buscar lo suyo, ¿no? De cada expresión que habla mostrándonos
que el amor es mucho más que simplemente un sentimiento. Entonces, ¿cómo crecemos en ese amor si no lo practicamos? Y yo creo que el matrimonio es un lugar donde practicamos el amor a más no poder, ¿no? Y eso es maravilloso, porque es la misma esencia de Dios. Por eso la voluntad de Dios es que nos casemos y nos multipliquemos. Génesis 1:28 mismo lo manda, ¿no? Dice, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra. No solamente eso, sino también incluso la palabra que Dios les habla, ¿no? A través del profeta Jeremías a Israel, ¿no? Era cásense y tengan hijos, ¿no? Y de repente esa es la palabra de hoy para muchos, ¿no? Cásense y tengan hijos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos casarnos, obviamente, a menos que el plan de Dios para la vida de esa persona sea ser soltero, por causa, obviamente, de un propósito. Ahí sale. O sea, Dios quiere que nos casemos, claro que sí. Y hay una experiencia del amor que vamos a disfrutar cuando nos casemos, claro que sí. Entonces, la voluntad de Dios es que yo me case a menos que Él tenga otro propósito para mi vida. Y en la medida en la cual yo, porque de repente algunos escuchan, entonces, pastor, yo ya no voy a poder crecer en el amor porque no estoy casado, ¿no? Es que en realidad si tú te dedicas al propósito de Dios, Dios te va a hacer que crezcas en amor de una otra manera. Exacto. Eso sí. Entonces es importante por eso mismo hoy usar nuestra soltería con sabiduría, usar nuestra soltería con propósito, ¿no? Primer lugar, para conocer más a Jesús. Eso es lo más maravilloso que podemos nosotros vivir hoy. En realidad en cualquier etapa, pero hablando principalmente de los solteros, es aprovecha tu tiempo para conocer más a Jesús. Este es el momento, aprovecha este tiempo para meterte al seminario que te quieres meter, para leer el libro que quieres leer, para llevar el curso cristiano que quieres llevar. O sea, este es el tiempo de prepararte, no es un tiempo para perder, o sea, como quien está tirado mirando el celular hasta que llegue la persona. No, este es un tiempo para invertir en enamorarte de Cristo y en cultivar y hacer crecer esa intimidad con Él. Exacto. Entonces, algunos consejos rápidos, como dijo mi esposa: conoce más a Jesús. Si eres soltero, conoce más a Jesús. En segundo lugar, madura, ¿no? Madura. Crece, es necesario que aproveche. O sea, la soltería no es una maldición, es una etapa que tenemos que aprovechar. Sí, y parte de la madurez, mi consejo es, obviamente, busca al Señor, la guía de Él, pero es importante que en algún punto también te independices. De verdad. Es un buen consejo. Eso ayuda a madurar. Ayuda mucho a madurar. Obviamente Dios que te guíe en qué momento y todo, pero te ayuda mucho a madurar. Independízate. Bueno, el tercer consejo es desarróllate. Exacto. ¿No? Desarrolla tus habilidades, estudia algo, prepárate. Exacto, nunca pienses que ya pasó el momento de estudiar, de aprender, no, más bien ahorita sigue capacitándote, aprendiendo y invirtiendo también de repente en aquellas cosas que están en tu corazón hacer, algunos emprendimientos, dale adelante. Cuarto consejo, vive en pureza, obviamente, porque la vida de pureza no es una vida para el soltero, es una vida para el creyente en toda su vida. Si yo soy soltero, debo vivir en pureza. Si estoy casado, debo vivir en pureza. Exacto. Y esto es una elección que yo hago, es el estilo de vida que yo adopto. Y por último, sé una bendición. Así es, sé una bendición a las personas que el Señor te use. Piensa realmente de qué forma Dios te puede usar hoy para poder dar un toque de Dios en la vida de alguien. Exacto. Escucha este verso del Señor, 1 Corintios 7:32. Pablo dice: yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. ¿Tú quieres ser un soltero espiritual? Entonces preocúpate de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. ¿Cómo lo agrado? Ponte en sus manos. Muy bien, hemos aprendido mucho este día, así que nos vemos en el siguiente podcast. Así que ya sabes, comparte, sobre todo esa persona que tú sabes que lo necesita. Exacto, y síguenos en TikTok también, porque estamos en TikTok dejando algunos consejos ahí cortos. Sí, están buenazos, son unas buenas balas para ti. Así que, es verdad, síguenos como Yo Elijo la Pureza, también en Instagram, Facebook y aquí en YouTube. Dios te bendice. Nos vemos.